gusto que nos acompañen, amigas y amigos, bienvenidos. A muy pocas horas de cerrar este año 2013 es preciso desde la Asamblea Nacional generar un balance legislativo correspondiente a este año y particularmente al periodo que se instaló el 14 de mayo del 2013, liderado pues por Gabriela Rivadeneira en su calidad de presidenta de la Asamblea, las vicepresidentas Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga, y un parlamento en el que evidentemente se han producido algunas consideraciones que las iremos desmenuzando a lo largo de este espacio de noticias. Este programa se transmite a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador en sus frecuencias en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca, nuestra señal en internet online en vivo.asambleanacional.gov.es y por cierto, la señal de la radio de la Asamblea que se reproduce a través de las 24 provincias en toda la geografía ecuatoriana. Me acompaña Nancy Montero de la radio de la Asamblea. Nancy, qué gusto, bienvenida. Gracias, Fabricio, qué gusto también. Señoras y señores, tengan ustedes un cordial saludo, bienvenidas y bienvenidos a este balance legislativo 2013. Reiterado saludo para quienes nos sintonizan tanto en la radio de la Asamblea Nacional, como ya lo decía Fabricio, en las 24 provincias del Ecuador, en las 4 regiones de la patria y también a través del internet en www.asambleanacional.gov.es. Bienvenida y el cordial saludo también para la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Comenzamos. Presidenta, qué gusto, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Fabricio, Nancy, qué gusto compartir este espacio con ustedes y principalmente con todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos acompañan día a día en este quehacer legislativo. Aquí estamos terminando un año exitoso de este poder legislativo a cargo de sus mandantes, del pueblo ecuatoriano. Así que muy gustosa de estar aquí, previo a terminar este año 2013 y con toda la energía para iniciar el 2014. Quiero empezar este diálogo de aproximadamente 60 minutos en donde vamos a ir desmenuzando algunos detalles y me quiero quedar con esto que usted acaba de decir, un año exitoso. ¿Por qué lo considera exitoso en materia legislativa? Bueno, definitivamente y haciendo un balance ya casi a finales de este año, a pocas horas, ya lo decía Fabricio, realmente hemos tenido una producción legislativa bastante positiva. Me refiero a que hemos tenido como 57 sesiones entre nuevas y reinstaladas, entre ellas 15 nuevas leyes aprobadas para la patria ecuatoriana. Entre leyes nuevas y reformas. Entre leyes nuevas y reformas, principalmente con leyes sumamente importantes. Empezamos nuestra gestión en mayo 2014 justamente con la Ley de Comunicación, que fue un hito importantísimo en la historia de nuestra patria ecuatoriana. Hemos tenido algunas reformas como una de las más importantes para la ejecución de política pública a nivel territorial, como son las reformas al Código Orgánico de Desarrollo Territorial. Hemos tenido la aprobación de una ley que sin duda alguna es parte de la reconstrucción de la memoria histórica que hemos tenido las y los ecuatorianos y sobre todo esas deudas que no han sido saldadas a quienes han ofertado sus vidas a causa y justamente para lograr la liberación de nuestros pueblos, como fue justamente la aprobación de ley de víctimas, entre tantas otras buenas noticias para el pueblo ecuatoriano. Y cerramos justamente el trabajo legislativo con la aprobación del Código Penal. Además de eso, se suman algunos tratados internacionales, cerca de 13 tratados internacionales autorizados para su firma por parte de la Asamblea y como 15 resoluciones, entre esas resoluciones comerciales sumamente importantes, especialmente con otros países para el tema de la importación, exportación, tributación, para la prevención y precaución de nuestros derechos, como ha sido también el tema de trata de personas. Es decir, haciendo un balance general y un resumen muy general de este año, hemos tenido una producción bastante positiva y sobre todo el compromiso de sus 137 asambleístas dispuestos a trabajar día completo, cada día de la semana, cada semana de estos meses que hemos trabajado, y eso sin duda alguna marca una pauta significativa de cambio de este periodo de la Asamblea Nacional. Señora Presidenta, está grabada en mi memoria porque además constituyó parte de titulares de sus primeras declaraciones cuando asumió la presidencia de la Asamblea diciendo: yo no vengo a administrar la función legislativa, sino que la vengo a transformar. ¿Se ha logrado ese objetivo? ¿Se ha logrado esa transformación y por dónde? Bueno, yo creo que hace falta todavía muchísimo por hacer. Falta mucho por hacer. Siempre vamos a tener algo por hacer en un país donde realmente ha tenido tanto retraso en su desarrollo, tanto retraso de sus instituciones públicas. Ahora yo creo que hemos sí dado pasos importantes, bastante acelerados, pero todavía falta por hacer. Y sin duda alguna estamos transformando. Y una muestra de esa transformación es que esta asamblea se haya llenado de miles de ecuatorianos y ecuatorianas que nos han venido a visitar, que han venido a ser parte de las sesiones no
solo de comisiones o de pleno, sino del día a día de la Asamblea. Aquí hemos promovido además espacios de participación y de integración sumamente ricos y sobre todo muy contenta por la cercanía que hemos generado con varios sectores de la sociedad ecuatoriana. Aquí han estado niños, niñas, adolescentes, jóvenes, organizaciones sociales, debatiendo, consensuando, discutiendo, haciendo una autocrítica necesaria en este proceso de construcción de nuestra nueva patria, justamente ayudando a identificar aquellas debilidades, aquellas fallas, aquellos errores que pudimos haber cometido para así ir fortaleciendo cada vez más nuestro quehacer y el proceso al que nos debemos, que es un proceso en el que todavía falta muchísimo por hacer. Así que esta asamblea se ha convertido en esa asamblea participativa, en la asamblea que a través de esa participación fortalece su democracia, en donde están aquí todas las corrientes políticas de todo el país, de todas nuestras provincias, de todas las regiones, confluyendo hacia una misma finalidad, que es buscar ese buen vivir para la mayoría de ecuatorianos. Así que sumamente contenta por esos espacios de participación aquí en la Asamblea como sede y en las 20 casas de la Asamblea Nacional que tenemos en todo el Ecuador, en donde sin duda alguna se ha dinamizado muchísimo más la participación y el contacto directo de las y los asambleístas con sus organizaciones, con su territorio, con su población, y eso sin duda alguna enriquece esta Asamblea Nacional. En esos 7 meses y medio de trabajo de la actual legislatura que usted preside, presidenta Rivadeneira, ¿se han cometido errores? Usted señalaba que se pudieron haber cometido errores. ¿Cuáles podría usted haber identificado como errores de la actual gestión parlamentaria? Bueno, tanto de la gestión, yo creo que la gestión siempre se va mejorando los procesos internos, hablando de la manera administrativa, ¿no? Hay cosas muy dinámicas que ventajosamente al darnos cuenta a tiempo lo podemos corregir. Sin embargo, en el tratamiento mismo de la normativa legal, digamos, nosotros hemos identificado, y una de las cosas que hemos asumido también, incluso como bloque de mayoría Alianza País, es la votación del Código Penal, justamente que hace mes y medio empezamos con este tratamiento. Se votó libro 1 y 2 justamente porque teníamos que presentar artículos muy puntuales sobre la garantía de activos hacia el Gafi, que es una organización internacional, y tal vez por eso se pasaron muchos temas por sobre este debate que tuvo la Asamblea Nacional. Pero ventajosamente esos errores fueron vistos a tiempo, de tal manera que la semana anterior que aprobamos definitivamente el Código Penal, pudimos hacer una reconsideración de los libros, así es que vamos mejorando nuestra tarea legislativa, vamos mejorando también y vamos madurando políticamente. Yo creo que este quehacer político nos permite que siempre vayamos abriendo los ojos y sobre todo vayamos viendo otras cosas que están a nuestro alrededor, que tienen que ser muchísimo más aprovechadas. La potencialidad que tenemos de cada uno de los asambleístas, que vienen de territorio, que han venido de procesos diversos. Nosotros siempre, y es algo de lo que nos enorgullece muchísimo, cuando nos vienen a visitar en el pleno y están los chicos, las chicas, las personas, ciudadanos sentados en los curules, decimos cómo ha cambiado este país, cómo ha cambiado el país, en el sentido de decir que este ya no es más el espacio cerrado donde unos cuantos personas de la élite política podían decidir por todo el país. Ahora nos jactamos con orgullo de ser una asamblea cuyos asambleístas vienen de procesos sociales, vienen de procesos organizacionales, vienen campesinos, vienen agricultores, son asambleístas, vienen representantes de las organizaciones de mujeres, vienen representantes de las organizaciones sociales y son asambleístas. Ese cambio sustancial ha hecho que la normativa se enriquezca muchísimo más, porque no estamos hablando de supuestos, sino estamos hablando con vivencias propias, estamos hablando con conocimiento absoluto de la realidad y en base a eso tomando las decisiones oportunas. Yo creo que eso sin duda alguna es un cambio histórico dentro de la política de nuestro país que tenemos que seguirlo fomentando. Y si hablamos de cambios históricos, permítame, señora presidenta, destacar que el 14 de mayo de este año se produjo precisamente un hecho inédito en la historia de la legislatura ecuatoriana, porque por primera vez y en la persona de Gabriela Rivadeneira, una mujer fue designada para conducir los destinos de la función legislativa, pero no solamente eso, sino que además la presidenta Rivadeneira se convirtió en la primera mujer en su calidad precisamente de titular de la legislatura en colocar la banda presidencial al mandatario Rafael Correa. Y además, que también destacar aquello, es la primera ocasión que la función legislativa del Ecuador tiene un número tan importante, tan representativo de mujeres. Vamos a recordar aquello en el siguiente reportaje. El
El periodo legislativo 2013-2017 arrancó el 14 de mayo del presente año con un hecho sin precedentes en la historia de la política ecuatoriana. Por primera vez, 3 mujeres estarían al frente de este poder del Estado. A la cabeza, ocupando la presidencia, Gabriela Rivadeneira, quien fuera la asambleísta más votada en las elecciones del 17 de febrero del 2012. Asumo este reto reconociendo la lucha histórica y perseverante de millones de mujeres y jóvenes a lo largo de los tiempos. A cargo de la primera vicepresidencia de la legislatura, Rosana Alvarado. Las mujeres hemos vuelto y estamos aquí. Mientras que en la segunda vicepresidencia, Marcela Aguiñaga. Estamos demostrando que las mujeres sí podemos alcanzar los espacios que por justicia tenemos derecho a ocupar. Pero no sería la única particularidad. De 137 asambleístas que conforman el nuevo Parlamento, al menos el 40% corresponde a representación femenina. Alto porcentaje también registra la presencia de legisladores jóvenes y sería la primera vez que el Ejecutivo tiene un sólido bloque legislativo. 10 días después de su instalación para el nuevo periodo, a la Asamblea correspondió la posesión del presidente de la República, Rafael Correa, reelecto para un tercer mandato. ¿Jura usted cumplir las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y su ley en calidad de presidente constitucional de la República del Ecuador? Sí, juro. Si así lo hace, que el pueblo ecuatoriano lo reconozca. Caso contrario, que el pueblo lo juzgue. Queda legalmente posesionado como presidente de la República del Ecuador. El acto se dio en medio de una emotiva y particular ceremonia que contó con la presencia de más de 1.700 invitados especiales, entre jefes de Estado, delegaciones de países amigos, cuerpo diplomático y autoridades. En este marco fue así como también la presidenta del Parlamento se convirtió en la primera mujer en colocar la banda presidencial. Señora Presidenta, el hecho de tener como sus principales autoridades en la Asamblea Nacional a 3 mujeres revivió la ilusión que se atiendan temas permanentemente relegados como la salud, la seguridad familiar, la no distribución equitativa de los recursos del Estado. Y asimismo, que las representaciones de la sierra, de la costa, de la Amazonía se hagan efectivo y por eso también se luche contra la centralización local y nacional que ha hecho víctima a este país. De las 31 nuevas sesiones y de las que se tuvo que continuar en lo que va de su periodo, señora Presidenta, ¿se ha logrado atender esto? Bueno, yo creo que en gran medida, Nancy, en gran medida. El sector no solamente de mujeres, sino aquí hablo también del sector de los jóvenes. Hemos sido sectores bastante discriminados y aislados de lo que se refería a un debate sobre política pública. Y es por eso que también uno de los últimos eventos que hemos tenido aquí en la Asamblea Nacional como un encuentro binacional del Estado sin patriarcado, justamente trajo a la memoria y trajo también a la actualidad temas que ya de pronto se dejaron de hablar, se dejaron de discutir, pero que siguen siendo una tarea pendiente por parte de las legisladoras, principalmente mujeres. Estados sin patriarcados quiere decir la consecución de ese estado del buen vivir, en donde todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Eso, decirlo, es sumamente fácil. Tal vez entenderlo es mucho más fácil, pero llevarlo a la práctica y a operativizar políticas públicas que faculten que las mujeres, por ejemplo, tengamos el mismo salario que un hombre por las mismas tareas que desarrollamos, sigue siendo todavía una de las deudas de esta revolución. O, por ejemplo, que las mujeres, por nuestro triple rol que nos ha tocado asignarnos dentro de la sociedad, podamos tener una jubilación más temprana, es decir, que podamos aprovechar nuestros últimos años de vida viviendo dignamente, con una buena jubilación en nuestros hogares, posiblemente ya disfrutando de la compañía de nuestros nietos, de nuestras nietas, haciendo cosas que nos puedan ayudar a satisfacer esas necesidades integrales que no siempre se las da un espacio laboral, sigue siendo todavía una tarea pendiente. Como también sigue siendo tarea dependiente
Por ejemplo, ¿cómo vamos a solucionar los altos índices de violencia intrafamiliar que todavía tenemos en nuestro país? Yo creo sin duda alguna que el Estado preocupado, y digo el Estado en su totalidad preocupado por estas problemáticas, hemos emprendido varias acciones, pero todavía siguen siendo temas pendientes. Yo creo que tener 3 mujeres al frente del Poder Legislativo, sin duda alguna, fue un cambio sustancial. Y ahí, mientras veíamos el video, recalcábamos también un tema importante. Una imbabureña, una cuencana y una guayaquileña, todas las regiones juntas, como tiene que ser nuestro país, pero además potencializando fuertemente lo que usted mencionó, Nancy, ese grado de descentralización, de desconcentración, que no todo se vincule a la capital y que desde la capital se emita todo. Territorios como la Amazonía, que han sufrido un letargo de desarrollo durante décadas, es por fin y recién ahora que pueden tener representaciones propias y que además pueden tener instituciones que en territorio puedan satisfacer esas necesidades y demandas inmediatas. Yo creo con esto, y estamos absolutamente seguros, que hemos dado pasos sustanciales en inclusión. Somos el parlamento a nivel mundial que tiene la presidencia más joven del mundo, pero además tiene una de la participación de las mujeres de más altos índices también, no solamente a nivel regional, sino también del mundo. Somos 28% de personas menores de 35 años en este Parlamento, lo que garantiza también un relevo y un recambio generacional para sostener los procesos que estamos viviendo, que además son tan ricos. Todo eso ha dado muestras de una inclusión. Ahora esa inclusión hay que hacerla efectiva. Y ese es el reto que nos hemos trazado entre todos los compañeros y compañeras que hemos ingresado a esta función del Estado, porque no hace falta únicamente ser mujer o ser joven. Lo que necesitamos es que esas cualidades o esas características de juventud y de ser mujeres garanticen también un cambio sustancial dentro de esa aplicación, dentro del debate, dentro de la crítica que estamos teniendo. Y en el debate ha sido importante, porque ahora somos las y los asambleístas que estamos debatiendo de género, que estamos debatiendo de interculturalidad cuando representamos a diferentes etnias, que estamos hablando de regiones cuando estamos de todo el país. Eso sin duda, y vuelvo a repetir, es un hito en la historia de nuestro país, porque marca un futuro definitivamente diferente, porque ahora ya no estamos dispuestos a que los espacios que hemos ganado como organizaciones los perdamos. Y eso yo creo que tenemos que garantizar en las siguientes generaciones. Y es por eso que siempre cuando hablamos con jóvenes decimos, no es necesario, no es lo suficiente ser joven. ¿Para qué estamos los jóvenes? Para transformar, para poner más gasolina a este motor, para hacer que esto realmente funcione como ese ferrocarril de Alfaro que unió todas nuestras regiones, que propuso y promovió la producción, el turismo, que promovió la integración regional de nuestros pueblos, sean definitivamente las consignas o los símbolos que sigan uniendo a las nuevas generaciones en el transcurso y en la transformación de este nuevo país que todos estamos queriendo. Sí, fue importante precisamente, Presidenta Gabriela Rivadeneira y amables televidentes y amigos oyentes, la designación, primero la instalación de la Asamblea con un porcentaje mayoritario, no mayoritario, pero muy importante, 40% de mujeres, la designación de 3 mujeres para conducir la función legislativa, y no solamente eso, tienen mayoría además en el Consejo de Administración Legislativa si se le suma a Rocío Valareso, y además la secretaria de la Asamblea es mujer, precisamente la doctora Livia Rivas, y la administradora así es, la señora Gloria Realpe también. Estamos hablando de una mayoría de mujeres en la conducción de la función legislativa, pero si eso es importante, también una de las primeras decisiones adoptadas por la función legislativa puede haber marcado un hito dentro de la historia reciente de la función legislativa, que fue la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación. El 14 de junio, y voy a apelar un poquito a la memoria, fue un viernes, dividida en 7 votaciones, los 7 capítulos o libros de la Ley Orgánica de la Comunicación, 5 con 108 votos a favor y 2 con 110 votos a favor, viabilizaron el nacimiento de esa ley que no mereció la objeción presidencial, sino que fue sancionada una semana después favorablemente por el presidente Rafael Correa. Vamos a recordar el accionar legislativo durante ese viernes 14 de junio. 4 años de análisis y de intensa discusión debieron transcurrir para que el país cuente por primera vez en la historia con una ley orgánica de comunicación. La norma aprobada el pasado 14 de junio con 107 votos a favor se constituye en el instrumento que protege y regula en el ámbito administrativo el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos en la Constitución. Hoy es un día histórico para la patria.
119 artículos contenidos en 6 títulos, 22 disposiciones transitorias, 6 reformatorias, 2 derogatorias y una final, componen el cuerpo legal que recoge aspectos relacionados con los derechos a la libertad de expresión y opinión, la prohibición de la censura previa, la responsabilidad ulterior, el derecho a recibir la información de relevancia pública veraz, el derecho a la rectificación, entre otros. La ley es la ley. Ni se tranza, ni se negocia, se cumple. La normativa además reconoce el denominado linchamiento mediático, consagra los derechos de las y los trabajadores de la comunicación, determina la regulación de contenidos y establece el espacio para la producción audiovisual nacional. Esto es, el 60% de la programación diaria en el horario apto para todo público. Han transcurrido 6 meses desde que se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, señora Presidenta, y usted en las primeras declaraciones que dio, y fue precisamente a la radio de la Asamblea Nacional, decía, ahora ya la palabra es de todos. En efecto, la palabra es de todos con la nueva Ley de Comunicación, señora Presidenta. La Ley de Comunicación marca una pauta importante. Pero sin duda alguna, hasta que no se hagan las reversiones efectivas, por ejemplo, de las frecuencias que fueron en un pasado no dadas de manera correcta y muchas veces hasta legal, esas frecuencias que fueron monopolizadas por grupos familiares que tenían radio, prensa, televisión en corporaciones familiares, hasta que eso no se revierta, hasta que eso no sea efectivamente redistribuido, yo creo que todavía la palabra de todos sigue siendo nuestra meta constante y la presente. Pero ahora la oportunidad que tenemos es que ya varias radios y medios de comunicación, y digo especialmente radios, que es lo que más funciona o se acostumbra a utilizar dentro de la zona rural, dentro de las provincias más alejadas de nuestro país, es justamente que hayan sido reconocidas como medios de comunicación al mismo nivel de cualquier otro medio nacional. Eso lo que faculta es que el ciudadano y ciudadana que recibe la información tenga información y tenga un abanico del cual elegir. ¿Qué es lo que yo como ciudadano quiero recoger como mi información, la que yo voy a utilizar para defender mis derechos, para exigir, para cumplir mis obligaciones, para exigir mis derechos, para ser ciudadanía responsable, para estar informado de qué están haciendo mis instituciones públicas que tienen que servirme como ciudadano y ciudadana? Yo creo que eso sí se ha logrado en gran medida. Ahora son varias las redes de comunicadores y comunicación que están a nivel de todo el territorio ecuatoriano promoviendo esta nueva forma de hacer comunicación. El respeto por sobre todas las cosas a la integridad de la persona, sea esta un ciudadano, mucho más aún si es el presidente de la República, más si es que tenemos que confluir en un espacio de diálogo horizontal, en donde yo no puedo decir, oiga, es que este funcionario es corrupto, y cuando yo le diga, a ver, compruébame, es corrupto, ay no, es que fue solo un comentario. ¿Qué clase de comentarios estábamos nosotros inculcando a la educación de nuestros niños, de nuestras hijas, de nuestros hijos? Nosotros decíamos, y yo en especial que tengo 2 hijos, que a mí me aterroriza cuando mi hijo prende la televisión porque no sabíamos qué contenido iba a recibir, porque no sabíamos que esos medios de comunicación que tienen uno de los objetivos fundamentales de ayudar a la educación familiar, a la educación de quienes son sus televidentes, lo que hacían es emitir contenidos machistas, sexistas, racistas, como algo normal. Pero todavía se observan esos contenidos, por supuesto, sobre todo en los medios televisivos. Y tiene que sancionarse. Y por eso es que nosotros, una de las primeras cosas que hemos dicho al superintendente de comunicación es que deben revisarse todos los contenidos de los programas. Por más ecuatorianos que sean, siempre vamos a promover el talento y el desarrollo de las programaciones ecuatorianas. Pero cuando sus contenidos sean apegados a todas estas normas constitucionales que garantizan una educación integral. Y eso todavía falta ejercer. Comprendamos además que la Ley de Comunicación fue un inicio, falta muchísimo por caminar, fue haber parido un bebé, y ese bebé hay que alimentarlo bien, hay que vestirlo, hay que abrigarlo para que crezca bien. Yo creo que está gateando, está dando sus primeros pasos. Tenemos ya un superintendente de comunicación, tenemos un reglamento ya de comunicación emitido. Ahora yo pienso que el próximo año, el año 2014, ese niño va a dar sus primeros pasos y en firme, y va a hacer definitivamente que la comunicación llegue a ese objetivo, que es que la palabra
sea de todas y todos los ecuatorianos. Señora Presidenta, cuando se debatía este proyecto de ley, mucho se puso énfasis en cuestionar la figura del linchamiento mediático, la creación de la Superintendencia de Comunicación, como aspectos que no fueron abordados ni en el primero ni en el segundo debate, sino que constaron en el informe que luego fue votado. Fueron varias las explicaciones que se dieron. Sin embargo, todavía persiste la duda. Inclusive hay una demanda de inconstitucionalidad de este proyecto en la Corte Constitucional. ¿De qué manera la Asamblea está participando justamente en este ámbito constitucional, Presidenta? Bueno, miren, la Ley de Comunicación, así como el Código Penal, hago una similitud porque las dos vienen del periodo legislativo anterior, pasaron muchos años en debate, la Ley de Comunicación 4 años debatiéndose al interior de la Asamblea Nacional. Lógicamente, cuando retomó este periodo legislativo y pudimos hacer una revisión de todos esos textos y esos artículos, nos dimos cuenta que habían necesidades que incorporar, que habían todavía algunos vacíos que necesitábamos fortalecer, y es ahí donde, por ejemplo, que algo fue, además, que no olvidemos que esta Ley de Comunicación también obedece al mandato popular en la consulta popular, en donde se establecía, la mayoría de ecuatorianos votamos por crear y fortalecer un Consejo de Regulación de Medios. Ahora era cómo hacer que ese Consejo de Regulación realmente vaya a ser efectivo. No era simplemente la unión de las funciones del Estado con representaciones civiles que iban a ayudar a la regulación de esa política pública aplicada a la comunicación, sino además quién iba a operar. Y ahí es cuando se vio indispensable dentro de la estructura de este Consejo de Regulación la creación de esa figura que fue el Superintendente de Comunicación, para que mientras este consejo, que es un consejo amplio, emite la política, quien regularice, quien opere, quien sancione las falencias o los incumplimientos de esa ley sea una instancia como el Superintendente de Comunicación. Vemos que esa es la estructura más adecuada, vemos que está dando ya y empezando a dar frutos, y eso es lo que tenemos que seguir fortaleciendo. Y digo, y fue igual al Consejo o al Código Penal, que luego vamos a debatirlo o a conversarlo a profundidad, pero es lo mismo que ocurrió, o sea, 2 años permaneció siendo debatido en el Pleno, pero cuando aparece el Pleno, las circunstancias han cambiado. Tenemos un sistema de justicia en transición que también ha dado otras muestras y necesidades dentro de la normativa legal. Todo eso es lo que se ha ido acoplando justamente a este periodo legislativo. Cualquier demanda, pues estamos listos y totalmente claros y firmes ante la defensa, ante cualquier demanda. Hemos hecho nuestro trabajo a profundidad y 100% apegados a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en cuanto a procedimiento, de tal manera que estamos con la conciencia tranquila de que nuestro accionar y el accionar de esta Asamblea realmente representa ese procedimiento aplicado para el bienestar de las y los asambleístas. Y el otro tema polémico que justamente tocaba la presidenta de la Asamblea Nacional es el del Código Orgánico Integral Penal, que es lo más reciente, es aquella decisión con la que se cierra el año legislativo. Un proyecto que efectivamente fue enviado hace más de 2 años por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que en algunos acápites fue reformulado aquí en la Asamblea Nacional. 730 artículos y un número muy alto de disposiciones generales, transitorias, reformatorias y derogatorias, divididos en 4 libros: el preliminar con los principios generales, el libro primero con los tipos penales y sanciones, el libro segundo sobre el procedimiento penal y el libro tercero que refiere precisamente los acápites vinculados a la rehabilitación social. Vamos a recordar algunos detalles de la aprobación del Código Orgánico Integral Penal en la Asamblea. Después de un extenso debate que tomó poco más de 2 años, la Asamblea Nacional, con el voto favorable de 101 legisladores, aprobó el nuevo Código Integral Penal. Felicitaciones, Mauro y Comisión de Justicia, por todo el trabajo realizado en estos años. La norma unifica en un solo documento los 3 cuerpos que en materia penal rigen desde hace más de 70 años: el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Ejecución de Penas. Recogen nuevas figuras delictivas, entre ellas el femicidio, la violencia intrafamiliar, el sicariato, el tráfico de influencias, la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, entre otras. Contempla una pena máxima de privación de libertad de hasta 30 años, mientras que la acumulación de penas será de hasta 40 años. Con esta reforma penal se logra un equilibrio entre las necesidades de seguridad de la ciudadanía, las garantías de los procesados y los derechos de las víctimas.
Otro tema que sin duda centró el debate fue la tipificación de la mala práctica profesional y la amenaza de una renuncia masiva por parte de los médicos de hospitales públicos del país en rechazo al texto del artículo. Tal como recoge la nota, señora presidenta, dos temas de los tantos considerados nudos críticos. El tema del aborto, con las consecuencias al interior de Alianza País que ya todos conocemos, y el tema de la mala práctica profesional. ¿Cómo se vio al comienzo estos temas y cómo en su criterio fueron atendidos de parte de la legislatura? Bueno, en el tema del aborto, que fue justamente un tema debatido no hoy, sino que ha sido debatido durante los últimos años, y yo creo que seguirá en debate dentro de las organizaciones sociales y especialmente de las organizaciones de mujeres. Yo creo que atendiendo a los procedimientos, justamente una de las cosas que fue una falencia, un error, fue no haberlo debatido al interior del bloque Alianza País, para que sea una postura justamente de bloque, una postura consolidada, sino que resultó al final ser justamente una moción promovida por una de las asambleístas. Nosotros, y yo creo de manera profunda, yo no pude estar presente justamente en el debate, estaba mi compañera Rosana Alvarado encargada de esa sesión, pero yo creo que el debate sobre temas tan sensibles, que no recae únicamente en el aborto, sino uno de los temas tal vez más visibles y polemizados en los últimos meses, tiene que seguir siendo parte del debate social. La vida. No puede ser justamente un tema considerado como una moción aislada o como un tema únicamente superficial, sino debe ser realmente una concepción de la sociedad frente a diferentes problemáticas que tenemos como sociedad, especialmente sociedades que hemos estado relegadas del desarrollo desde una visión no solamente de salud, sino de género, de atención a la mujer, de atención prioritaria a la mujer. Y en ese sentido yo creo que va a seguir siendo tema de diálogo y de debate. Esta vez, dentro del Código Penal, se ha recogido justamente un artículo en donde se establecen dos causales para la permisibilidad del aborto, y son las que se mantienen desde la Constitución de Montecristi, justamente el aborto por fines terapéuticos, o el aborto justamente que pueden causar o pueden promover las mujeres que tengan demencia o que tengan enfermedades o discapacidades mentales. Ahí también fue un tema importantísimo, que decía la normativa anterior, que era una normativa de más de 70 años, se permite el aborto en mujeres imbéciles, idiotas. Exactamente, idiotamente. Que miren, incluso eso fue parte del debate al interno. No podemos concebir que después de 70 años en que se regula una norma, sigan asistiendo esas palabras que sin duda alguna son parte de esa discriminación hacia género, discriminación a la mujer. Pues se ha manifestado y se ha mantenido justamente el tema de la discapacidad mental, y seguiremos debatiendo en el tema de salud. No hay que olvidar que la mayor cantidad de mujeres que mueren por la mala práctica de un aborto son justamente mujeres de las clases populares, de los estratos más pobres de nuestra patria. Así que eso tenemos que seguir debatiendo y eso tenemos que seguir atendiendo. Y otros de los temas justamente es la mala práctica profesional, que no era solamente un tema en el que estaban inmersos los médicos, sino todos los profesionales, todas las ramas de las profesiones que se encuentran y que se aplican en nuestro país, pero que obviamente era más sensible el tema de los médicos, porque no es lo mismo trabajar en cualquier otra profesión que tener en tus manos salvar o no una vida. Y eso sí acogió un debate sumamente profundo en el que estuvieron también representantes de los diferentes gremios médicos, pero también estuvieron los familiares de las víctimas de mala práctica profesional. De tal manera que ahí pudimos hacer un balance y una media entre los requerimientos, tanto de garantía para que un profesional de la salud pueda dar bien su servicio y con toda la seguridad de que puede hacer una práctica delicada, sensible, pero también de las y los ciudadanos que estamos inmersos dentro de este servicio. Así que se estableció claramente el tema de la mala práctica profesional de 1 a 3 años cuando las causas de aquella gravedad sean medias, y de 3 a 5 años cuando sean causas graves y tengan agravantes de por sí. Esto quiere decir, por ejemplo, si algún médico en la calidad de su operación se saltó algún procedimiento, no faltó una norma de procedimiento, el deber objetivo de cuidado, me parece, en el código. El cuidado
cuidado, ahí se instauró muchísimo y fue gracias a este tema que se revisó incluso el concepto de error de tipo, de dolo, de culpa, que justamente se quedó como el código anterior, listos para que los operadores de justicia puedan tener claridad del momento en que llegue un caso y sentenciar un procedimiento fallido. Y eso no aplica únicamente a los médicos, sino a todos los sectores. Bueno, a un grupo, ¿no? A un grupo. Hay otro gremio de médicos que ya se han mostrado totalmente de acuerdo con este Código Penal. Yo siempre creo que no todo es generalizado, no todo puede ser homogenizante, no todos podemos estar de acuerdo con la misma idea, pero siempre vamos a actuar en base a la mayoría y es en base a esa mayoría que los artículos han sido revisados y además fueron revisados uno a uno, tratando de cometer los menores errores posibles, tener las menores debilidades y esperamos eso ya ahora y ha sido pasado al Ejecutivo en su calidad de colegislador, tiene 30 días para emitir sus sanciones a través del veto parcial, así que estamos a la expectativa, o si no, a finales de enero, más tardar, ya tendremos sancionado el Código Penal para su publicación en registro oficial. Antes de ir a la pausa y para cerrar este capítulo del Código Penal, le pregunto a la presidenta Rivadeneira, ¿no incomodó a la función legislativa el hecho de que los diálogos con los médicos se los haya efectuado pese a que el Código Penal estaba siendo tratado en la función legislativa, pero esos diálogos respecto del artículo 146 sobre el homicidio culposo por mala práctica profesional se efectuaron por fuera de la Asamblea entre delegados del Ejecutivo y de los médicos y sin la presencia de legisladores o por lo menos de algún representante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado? ¿Eso no incomodó la función legislativa? Mire, yo creo que ahí también hubo de pronto un mal manejo por parte de los medios de comunicación, que hicieron la cobertura a una sola parte de la información que se estaba gestando. ¿Qué fue esa reunión que se fue una sola reunión que fue por fuera de la Asamblea? Y qué bueno, y qué bien. Ojalá sean más los ministerios que asuman ese diálogo directo con los sectores a los que están ejerciendo su política pública. Nosotros aquí viabilizamos una normativa, pero los ministerios son los que van a operar y son ellos los que deberían tener esta práctica permanente. Nosotros, en nuestra calidad de legisladores, lo que hacemos es la socialización efectiva de las leyes, es crear de manera participativa esa ley. Y digo por qué fue una mala, tal vez no una cobertura total, porque solamente se vendió que el Ejecutivo estaba reuniéndose con los profesionales, cuando aquí mismo, asambleístas como María José Carrión, tenían reuniones permanentes, no solamente con médicos, sino con los familiares de las víctimas, con estudiantes universitarios de medicina. Usted, si mal no recuerdo, participó en una reunión con María José Carrión y familiares de las víctimas y también con delegados de las facultades de medicina de algunas universidades. Así es, y académicos, y la academia médica. Y esa fue una de las reuniones que se llevó a cabo. Incluso el mismo presidente de la comisión, que era el ponente, Mauro Andino, recibió varias veces no solamente a los médicos, sino a los transportistas, de los cuales también recogimos sus inquietudes. Es decir, aquí se ha hecho un trabajo mancomunado y global, y eso es lo que es bueno también aclarar a todos los ciudadanos y ciudadanas y decirles que no nos molesta, porque mientras más diálogo hay en este país, mejor se construye el país democrático, el país que va fortaleciendo las diferencias, que va fortaleciendo más bien la unidad a través y respetando esas diferencias. De tal manera que yo creo que ha sido muy saludable, incluso saludable, que hayamos tenido un taller conjunto, no solamente entre legisladores, sino entre el sistema de justicia, entre los diferentes defensorías, entre el mismo Ejecutivo. Eso nos hace ver que la patria realmente cambió, que ahora ya no somos instituciones divididas, aisladas, divorciadas, que manteniendo nuestras autonomías y nuestras funciones, nos sentamos en la misma mesa cuando se trata de tomar las mejores decisiones por el pueblo ecuatoriano. Señora presidenta Rivadeneira, permítame hacer una pausa ahora mismo para inclusive tomar un poquito de aire, y en la segunda parte de nuestro balance legislativo 2013 seguiremos explorando algunos temas. La producción legislativa en cuanto a otras leyes aprobadas, 15 nos ha referido la presidenta Rivadeneira durante este periodo desde el 14 de mayo hasta la fecha. Los tratados internacionales que son fundamentales, la Constitución manda que la función legislativa deberá aprobar o improbar los tratados internacionales suscritos entre los gobiernos de los países, y obviamente tendremos pues la posibilidad de consultarle algunos temas de coyuntura a la presidenta de la legislatura. Pausa.